En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo convertir este clásico motivo hexagonal en un diseño espectacular, unas medias tejidas a crochet. Este proyecto es ideal para principiantes y avanzados. Aprenderás la técnica para darle forma, unir la pieza y lograr un acabado perfecto. No te lo puedes perder. Quédate hasta el final. Bienvenidos todos. Bienvenido a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a elaborar estas lindas medias. Para eso vamos a elaborar un granny de 6 lados. A partir de esta figura vamos a elaborar estas medias que van a ser sumamente útiles para abrigar los pies y darles un toque artesanal. Te voy a mostrar un paso a paso detallado para que puedas tejerlas sin ninguna dificultad, ya sea para ti o para dar un hermoso obsequio. Así que prepara tu ganchillo, tu hilo y voy a decirte cuáles son esos materiales que vamos a emplear. Para elaborar estas medias vamos a emplear aproximadamente 150 gramos de lana. Yo voy a usar este tipo que es acrílica, ¿ok? Tú puedes usar el material de tu preferencia. También una aguja de tejer. Yo voy a trabajar con esta del número 4. Lo más importante de la aguja es que se adapte ese ganchito, se adapte perfectamente al grosor del hilo que estamos utilizando. También vamos a emplear unas tijeras y este tipo de aguja que tiene el ojo grande que me va a permitir esconder el hilo cuando estemos finalizando la labor. Así es que bueno, son muy fáciles de tejer este tipo de media y lo más importante, se tejen súper rápido. Puedes hacerlas en el color de tu preferencia, de acuerdo a la temporada que estemos. Si estamos en Navidad, las puedes hacer del color de Navidad, puedes obsequiarlas, puedes inclusive convertirla en un adorno para tu casa. Así es que bienvenidos todos, recuerda suscribirte a mi canal y te voy a enseñar ese paso a paso detallado a continuación. Vamos a iniciar la elaboración de estas medias y lo hacemos con un aro mágico. Colocamos el hilo en esta posición de manera que se forme una X. Sujetamos y vamos a pasar la aguja por esa X de esta manera, trayendo este hilo. Bien, ya se nos formó, si lo desprendemos de nuestras manos, ya se nos formó un aro, ¿verdad? Un círculo. Acá vamos a hacer 3 cadenetas y tomamos hilo y lo pasamos una segunda cadeneta y una tercera cadeneta. Estas 3 cadenetas van a ser el equivalente a un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos adicionales. 1 y 2. Es decir, tomamos hilo, pasamos, sacamos, pasamos por 2, pasamos por 2 y hacemos una cadeneta. Ya tenemos un grupito de 3, es decir, 1, 2 y 3, perfectamente definidos allí. Vamos a hacer otro grupito de 3, en este caso 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, separado con una cadeneta. Llevamos 2 grupitos de 3. Necesitamos hacer un total de 6 grupitos de 3 puntos altos separados con una cadeneta. Vamos a hacer en este momento el tercer grupito de 3 puntos altos con su respectiva cadeneta. Otra vez 3 puntos altos y con esto estamos formando el grupito número 4 separado con una cadeneta. Ahora 3 puntos altos para el quinto grupito de 3, una cadeneta y volvemos otra vez con 3 puntos altos como lo estoy haciendo en este momento, separado con una cadeneta. Rectificamos, a ver si no me equivoqué. Un grupito de 3 con su respectiva cadeneta, un segundo grupito de 3 con su respectiva cadeneta, tercer grupito con su cadeneta, cuarto grupo con su cadeneta, quinto grupo
con su cadeneta y grupo número 6. Ahora el hilo que vemos más pequeño, vamos a tirar de él para que se recoja ese círculo. Aquí acomodamos, tiramos de él y vamos a cerrar la vuelta. Para eso ubicamos esa tercera cadenita que hicimos, que viene siendo esta, pasamos aguja, tomamos hilo y hacemos punto deslizado. Con esto terminamos la primera vuelta. Vamos a tejer ahora la segunda vuelta. Estando acá, pasamos aguja por ese espacio, sacamos hilo y cerramos. Y una y 2 cadenetas. Bien, esto me sustituye un punto alto. Voy a pasar ahora a este espacio donde vamos a hacer grupitos de 3. 1, 2, 3. Los separo con una cadeneta y allí vuelvo a trabajar un grupito de 3. 2, 3. Me voy al siguiente espacio y sin hacer cadeneta me voy al siguiente espacio y otra vez 2 grupitos de 3. 2, 3. Cadeneta, otro grupito de 3 puntos altos. Esto me va a servir para formar, como quien dice, las esquinas. Sin hacer cadeneta me voy nuevamente al espacio que formé con la cadeneta en la vuelta anterior y 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos, 1, 2, 3. Sin hacer cadeneta me voy al siguiente espacio que se me formó allí. 1, 2, 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos, 1, 2, 3. Voy al siguiente espacio y repito ese procedimiento, es decir, 2 grupitos de 3 separados con una cadeneta. Ya hice 3, cadeneta y otra vez. Esta es una media que se teje muy rápido y más si la trabajan en hilo grueso como yo lo estoy haciendo ahorita en una lana gruesa, y súper abrigadora para aquellas personas que les da calambre o les da frío en los pies. Vamos ahora a donde habíamos comenzado. Sin hacer cadeneta me voy a ese espacio donde voy a hacer un grupito de 3 separado con una cadeneta, y en esta ocasión solamente voy a hacer 2 puntos altos, ya que las 3 primeras cadenetas que hice al inicio me van a sustituir un punto alto. Me voy a la tercera cadeneta y paso aguja, saco y punto deslizado. Acá ya quedó perfectamente definido ese granny en forma de hexágono, es decir, acá tenemos un lado, un segundo lado, un tercer lado, un cuarto lado, un quinto lado y el lado número 6. Con eso hicimos la segunda vuelta. Vamos a dar inicio a la vuelta número 3. Pasamos la aguja por el espacio, sacamos, cerramos. Esto es como si hiciese una cadeneta, una segunda cadeneta, una tercera cadeneta, y voy a lo que serían las esquinas donde está el grupito doble. Repito ese procedimiento, 3 puntos altos separados con una cadeneta y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente espacio que sería acá, que yo no hago cadenetas, y vamos a hacer grupitos de 3. Yo solamente hago cadenetas cuando estoy en las esquinas, cuando hago los grupitos dobles. Esta decisión la tomé ya que yo siempre hago como un prototipo de, voy a la siguiente esquina, yo siempre hago como un prototipo y es donde veo
cómo lo voy a direccionar, cómo voy a hacer el tejido, ¿verdad? Las puntadas que voy a utilizar, y coloqué inicialmente cadenetas de separación, y lo que pasaba con esta figura que era que se ampliaba mucho, es decir, quedaba como volada. Por eso decidí no hacerle la cadena de separación entre lo que son las esquinas. En las esquinas sí. Ahora cuando yo venga para acá, vean que terminé los grupitos, de inmediato me voy al espacio y trabajo ese grupito de 3 sin colocarle la cadenita. Ahora sí me voy acá. Si les resulta complicado definir las esquinas, ponen allí unos marcadores de puntos, pero a medida que vamos trabajando se van viendo. ¿Ves? En las esquinas sí, yo hago cadeneta de separación entre los dos grupitos. Ahora, cuando voy a trasladarme al espacio que sigue, no hago cadeneta de separación. Bien, aunque en los patrones que yo vi por allí sí la colocan, pero a veces hay patrones que eso va a depender muchísimo del tipo de hilo que estemos utilizando, del tipo de aguja, de la tensión que nosotros hagamos al trabajar. O sea, hay muchos factores. Yo, como les dije, yo primero hago como el prototipo de cómo me va a quedar, hago mis anotaciones para después ofrecerla en el tutorial, como en el caso de que yo hago primero esta para ir viendo cómo voy a direccionar el tutorial, cómo voy a hacerlo. De hecho, yo lo había hecho hace muchísimo tiempo en otro material y sí le hacía cadenita de separación, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, va a depender de este material porque es grueso. Quizás si trabajamos con un material un poco más delgado, sí habría que hacerle cadenita de separación. Y que ahorita les voy a mostrar cuál es el defecto que yo veía. Ves que se ve como que se amplía mucho entre las esquinas. Entonces cuando vas a hacer el doblez para la bota queda demasiado gigante, queda como muy estrambótica. Entonces no me gustó cómo queda. Y bueno, uno va cambiando muchísimo con el tiempo, la técnica, el cómo tensionar. Yo antes, por ejemplo, no tomaba la aguja como la tomo ahorita. Yo antes me enrollaba el hilo aquí, ¿verdad? Entonces me lo iba sacando, pero me di cuenta que constantemente tenía que estar haciendo esto y acomodando, haciendo el ajuste. Entonces me parece más práctico así, porque así ella sola va saliendo el hilo. 1, 2 y 3. Vamos a ver si voy bien. Sí, vamos acá. Acá solamente voy a hacer 1 y 2 y voy a cambiar de hilo. Ustedes deciden cuántas vueltas hacen. Vean que yo estoy haciendo 3 vueltas en este color. Vamos ahora, tejí 2, ¿verdad? Y estas primeras cadenetas me forman el tercer punto alto. Entonces lo que hago es que paso la aguja, saco acá, pero lo cierro con el hilo que me voy a incorporar. Dejan cierta cantidad allí y cierran el punto con el hilo que se van a incorporar. Lo ajustamos acá con este que nos estamos incorporando, hacemos el ajuste para que quede pequeño. Y vean, si yo hiciera la cadeneta de separación me quedaría mucho más amplio, pero cuando yo lo ajusto de esta manera me queda plano, y la idea es que les quede completamente plano, que no les quede como faralado entre los espacios. Vuelta 4 y vamos a ajustar acá el hilo para que quede pequeño. Comenzamos como se los comenté en la vuelta anterior. Hacemos esto, sacamos y 2 cadenetas. Nos vamos al espacio que sigue, que es una de las esquinas, y repetimos el procedimiento. Es decir, 1, 2, 3 cadenetas, 3 puntos altos, perdón, una cadeneta, 3 puntos altos. Lo que les quiero mostrar en este momento es la forma como yo voy a hacer para resolver este tema de los hilos acá. Bien, ¿qué vamos a hacer? Los voy a cortar y voy a proceder a hacer un nudo, pero sin apretar demasiado. Hago un nudito
y intercambio los hilos con el que hice el nudo y vuelvo a hacer otro nudo sin apretar mucho. ¿Por qué no les sugiero apretar mucho? Porque si no se va como a estrangular la hebra por acá y entonces se va a ver. Si quieren vuelven a hacer un tercer nudo, no se desata, ¿ok? Y ahora sí podemos cortar acá. Yo todas estas hebras vieran que yo las voy guardando aquí, todos estos hilitos así. Y en estos días llené una bolsa completica para hacer una manualidad que tengo con restos de hilo. Se los sugiero también para que no los estén botando por allí. Bien, ahora lo que sigue es trabajar de la misma forma, es decir, vamos a seguir tejiendo conforme se nos va presentando. Es muy predictivo el tejido, es decir, en estos espacios recuerden, sin cadeneta de separación. Yo sé que soy muy repetitiva, pero sé también que la memoria es muy frágil y más cuando estamos aprendiendo. Por eso siempre repito las cosas. Bien, vamos acá a la esquina donde vamos a hacer esos grupitos. Estas medias de verdad que son altamente recomendadas. Si viven en una zona donde hace un calor extremo, hágalas en algodón. Ahora hay veces que vivimos en climas calurosos donde las noches son frías, entonces hágalas en lanita. Bien, sirven para obsequiar. Si las hacemos de colores navideños nos van a servir para Navidad, para decorar. Bien, entonces vamos a seguir trabajando de esta forma. Mire cómo me toca enderezarlo con todo y que no le estoy haciendo la cadenita de separación, pero logro que quede parejito. Vamos a seguir trabajando y recordando que en las esquinas que nos conforman ese hexágono vamos a hacer los grupitos dobles. Vuelta número 5 y sucesivas vueltas. En mi caso yo hice hasta la vuelta 11. Eso siempre va a depender del grosor del material, del grosor de la aguja que estén utilizando, de la tensión que ustedes coloquen al momento de tejer, es decir, qué tan apretado o qué tan suelto ustedes trabajen. Ya lo voy a traer ahorita cuando lo lleve hasta la vuelta 11 para explicarles cuál es la medida que debemos tomar en consideración. Ya tejí las 11 vueltas. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 en café son 11. Quería que notaran, ¿verdad?, que este hexágono no quedó precisamente plano. Y ese estiramiento que muestra allí o ese estilo faralado, ¿verdad? O que se ancha, nos favorece bastante al momento de trabajar la media. Por eso es que hacemos esta figura específicamente para una media. Bien, de modo que cuando yo les comentaba que yo no hago cadenita de separación en estos espacios, ese es el motivo. Y que solamente la hago acá. Por eso que les estoy diciendo de que si no se va a ampliar demasiado. Ok, ¿cómo vamos a armar la media? La media la vamos a armar uniendo en la parte, en cualquiera de los rectángulos que ustedes tengan, en cualquiera de esos lados, perdón. Cualquiera de esos lados, corrijo. Y vamos acá uniendo y acá. ¿Qué sucede? Que a lo mejor ustedes están tejiendo en un tamaño específico, ¿verdad? Un tamaño de lana, a eso me refiero, o de hilo de algodón, o del material que ustedes tengan. Por eso que les dije que pueden tejerlo en el material que ustedes quieran. Esta cantidad de vueltas a mí me parece que es la ideal. ¿Cuáles son los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Que el pie, cuando lo estamos pasando por aquí, y que este contorno se adapte perfectamente a ese grosor de pierna que nosotros tenemos, que esta distancia que hay de aquí a acá sea la apropiada según el empeine de la persona, y lo otro, el largo. Entonces, una cosa va con otra. Si el empeine se adapta, ¿verdad? Acá también. Entonces, mientras más vueltas nosotros demos, si yo doy, inclusive, fíjense, yo había tejido otra vuelta y me quedaba demasiado grande. Entonces, para que tengamos esta como referencia, yo les voy a dar la medida en centímetros. Cuando yo
mido desde acá hasta acá, me da 22 centímetros. Bien, ya teniendo eso como referencia, sabemos, podemos hacerlo con una reglita de 3, podemos sacar la cuenta o al momento de que ustedes vayan tejiendo, lo van midiendo a ver si se adapta. Y les comento que esta media yo incluso se la coloqué a una persona de talla 36, le sirvió 37, 38, 39, hasta una persona de talla 40. Yo considero que esta es una medida apropiada para un pie de adulto. Si queremos hacerla para un pie más pequeño, un pie de niño, simplemente yo diría que con quitarle 2 vueltas, ¿verdad? Que le dejaríamos, vamos a suponer, hasta aquí, se adapta también perfectamente. Si la dejáramos con 2 vueltas menos, sería 18 centímetros. ¿Ves? Estoy midiendo, estoy acá llevando la cinta métrica hasta donde está este color cafecito claro. Bien, y así sucesivamente. Si nosotros queremos dejarla inclusive más pequeña, la hacemos con el color beige. Por eso quise hacerla de varios colores para que ustedes pudieran incluso tomar en consideración cuál es la medida que se adapta bien. Entonces, que sea el contorno de la pierna, que sea el tamaño del empeine y por supuesto que sea la distancia del pie. Y distancia apropiada para el largo, 22 centímetros. Voy a explicar ahora cómo vamos a ensamblarla. Bien, si este es el derecho, vamos a unir derecho con derecho. ¿Ok? Siendo que nosotros habíamos terminado acá, yo necesito llegar a la esquina. Como no quiero cortar hilo, vamos a ir con punto deslizado hasta llegar a esa esquina. Así. Deslizo, suave, ¿ok? No lo pongan apretado. Deslizo y llego a la esquina. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ubicarme acá. Entonces paso aguja y tejo un medio punto. Ahora vamos a ir tejiendo, ¿verdad? Terminamos de unir acá para trabajar por el lado revés y vamos a ir tejiendo medio punto. A mí me gusta hacerlo con medio punto porque queda más acorde a lo que estamos trabajando. Hay quienes lo unen con la aguja lanera, también es válido. Nos vamos a ir acá paso a paso por cada uno. Ellos coinciden perfectamente. Acá, voy acá y así vamos a ir hasta, ya les voy a decir hasta dónde. Ok, vamos a llegar a la esquina y continuamos uniendo hasta llegar a este lado. Ya terminé de cerrar, acá había comenzado y voy acá. Y lo que vamos a hacer ahora es una vuelta de medio punto. Si terminamos acá de unir, nos vamos a ir por todo ese contorno haciendo medio puntos. Acá. Así. Sin dejar de tejer ninguno, pero en medio punto. Esta vuelta es necesaria hacerla así como se las estoy diciendo, ya que va a corresponder a la punta del pie. Y vamos a terminarla decentemente. Hay quienes agarran la aguja lanera y hacen, simplemente lo unen, ¿verdad? Por fortuna hay muchas maneras de hacerlo. A mí me gusta irlo haciendo de modo que se vaya disminuyendo para darle como la misma forma que tiene el pie. Se voy a ir por acá, por toda esta vuelta, con medio punto. Mis queridos suscriptores, recuerden darle like, dejar un comentario. Si me estás viendo y no estás suscrito, recuerda suscribirte. Cuando uno mira las estadísticas del canal, aproximadamente el 70% de las personas que ven los tutoriales completos no son suscriptores. Y bueno, aprovechando que esta plataforma brinda estos tutoriales gratis hasta el momento, ¿verdad? Pronto voy a estar ofreciendo un tutorial de pago bien interesante. Entonces, para que estén atentos allí, lo voy a promocionar en mis redes.
Ya estoy terminando la vuelta. Como ven, aquí está el espacio. Voy a alejar la imagen. Ve, aquí fue donde yo estaba trabajando. No vamos a cerrar la vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a hacer disminuciones, es decir, tomo un punto, no lo cierro, me voy al otro, no lo cierro y lo cierro junto. Voy al que sigue. Uno, otro que es el que sigue y cierro. Acá. Uno, voy al otro y cierro juntos. Todo esto lo vamos a hacer en disminuciones hasta que no nos quede ningún punto. Con eso nos asegura un cierre que va a ir decreciendo. Un cierre, vamos a decir que es simétrico, porque no se van a ver los escalones ni nada, como los espacios allí donde, o los espacios como juntos, ¿verdad? Simplemente lo vamos a ir haciendo como al mismo ritmo, es decir, va a quedar progresivo ese cierre allí. Uno, otro y cierro. Continúo. Entonces, como les estaba diciendo, es muy importante para mí que se suscriban al canal, que dejen un comentario, obviamente, si les pareció apropiado el tutorial. Recuerden que hay más de 1000 videos acá en mi canal, muchos más, donde enseño a tejer varias prendas, pero con predominio del calzado y todo lo que tenga que ver. Seguimos, ¿verdad? Sin detenernos, sin cerrar la vuelta. Ya van a ver que queda bien chévere esta forma de cerrarlo. Seguimos trabajando. Ya llegué acá, pero no cierro la vuelta, sino que se va cada vez poniendo más pequeño. Estos son disminuciones progresivas, ¿ok? Seguimos acá. Y cuando ya no nos quede ningún punto, ahí sí vamos a utilizar la aguja lanera. Ven que cada vez nos queda el espacio más pequeño. Acá. Estas medias son sumamente útiles. Siempre yo creo que en algún momento de la vida vamos a utilizar, o si no es para obsequiar, sería un tremendo obsequio, regalar unas medias que nos permitan estar abrigados. Parece mentira, pero la mayoría de los seres humanos empiezan a sentir el frío en los pies. Yo no sé por qué será eso. Acá debe ser un tema de la circulación de la sangre. Sí, sería bueno preguntarlo, porque muchas personas que yo conozco siempre se quejan o comentan que se les ponen los pies fríos. A mí particularmente me da calambres. Y la única forma de que no me dé calambre es que yo me acueste con unas medias. Así esté haciendo calor, ¿ok? Ok, llegamos acá, voy a ampliar la imagen. Ustedes no me van a creer, cada vez que yo me pongo a grabar tutorial siempre hay un perro. Yo no sé si se está escuchando el perro de fondo, pero son muchas las veces que yo he tenido que parar el tutorial por eso. Ya llegamos acá, voy a dejar el hilo largo. Vamos a trabajar con la aguja, pero no voy a detener porque, como pueden ver, se ha ido como oscureciendo la imagen porque ya se me está haciendo de noche. Por eso, porque los perritos, listo, ya ensarté la aguja y ya el perrito pasa. Un perrito lindo, 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 pero no puede ver a otro porque empieza a ladrarle. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si nos quedó, ve que nos quedó siempre un orificio allí pequeñito, lo que vamos a hacer es cerrarlo con la aguja. De esta manera. Recuerden esconder el hilo que hicimos al comienzo, ¿ok? En este caso, cuando yo trabajé aquí, ya yo lo escondí. Ya yo le hice allí un ajuste y lo corté. O sea, acá rematamos muy bien. Pasamos para asegurar, podemos cortar el hilo. Le damos vuelta. Ok, y ahora nos falta es hacer, como quien dice, el elástico. Nos falta, ven que
La idea es que termine de esta forma. Vamos a trabajar ahora la parte superior, que es la parte del elástico, que es una parte sumamente importante, esta que está acá. Vamos a trabajar ahora la parte del elástico y como pueden ver, ese sí lo vamos a hacer trabajando por el derecho. Nos ubicamos acá donde habíamos hecho el cierre, acá, en este punto que está acá. Pasamos el hilo. A mí me gusta siempre reforzar el primer punto y es que lo tomo así, junto. Ok, ahora sí divido y este lo voy a esconder. Voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3. Ok, y voy a trabajar un punto alto en cada uno de los espacios como se me presenta. ¿Ven? Acá. Punto alto sobre punto alto. Por todo el contorno. Y a medida que vamos trabajando, vamos a ir escondiendo ese hilo. Bien, regreso cuando haya yo terminado toda esta vuelta. Luego de haber tejido toda esa vuelta de punto alto, vamos a ir y cerramos acá donde está esa tercera cadeneta con punto deslizado. Bien, siempre vamos a subir con 3 cadenetas. Ahora vamos a hacer el punto elástico, que consiste en hacer puntos altos pero tomado así. En vez de trabajarlo como normalmente lo hacemos, lo que hacemos es que lo atravesamos como si abrazáramos el punto de esta manera. Este se llama punto alto a relieve por delante o punto delantero. Y el otro lo vamos a tomar de esta forma. Es decir, uno tomado por delante como lo estoy haciendo en este momento y el que sigue tomado así por la parte de atrás. Eso genera un punto elástico. Es decir, muy similar a ese elástico que llevan los suéteres. Muy similar, no, el elástico que llevan los suéteres en los puños, en los cuellos. Y también se puede lograr con el tejido a crochet. Tejiendo punto, tomado por delante. También este lo podemos hacer con las medias varetas. También lo podemos hacer con el medio punto, pero en este caso es más popular, se estila más cuando queremos hacer un elástico firme, lo hacemos con punto alto. Porque mientras más alto es el punto, mayor elasticidad. ¿Ok? Así, tomado por delante, tomado por detrás. Así hasta terminar la vuelta y ya les digo qué cantidad de vueltas vamos a hacer. Vea el efecto que va quedando. Ya voy terminando la vuelta y nos vamos igual a la tercera cadeneta. Acá. Deslizado. Volvemos otra vez, 1, 2, 3. Ya con esto estoy haciendo tercera vuelta, es decir, la de inicio que fue punto alto, esta que fue punto relieve y esta es la tercera vuelta. Y hacemos punto alto tomado por delante sobre punto alto tomado por delante, punto alto tomado por detrás sobre punto alto tomado por detrás. Vamos a hacer un total de 4 vueltas. Yo voy por la tercera. Hacemos después de esta otra. Y bueno, ya queda a gusto de ustedes si quieren hacerla más grande o si la quieren hacer más pequeña. La importancia de esta puntada que sea elástica es que realmente va a permitir que la media quede, no se deslice, no, o sea, que quede como con cierto, que apriete un poquito, que soque un poquito, que también utilizan esa expresión para decir. Es decir, que no se les va a estar bajando. Bien, aunque por la misma estilo del material ella va a conservar cierta rigidez en el caso de que la hagan con la lana, porque la lana, al ser un material grueso, va a conservar como la estabilidad allí. Así nos vamos a ir. Termino esta vuelta, hago otra y regreso para indicarles cómo vamos a concluir este proyecto.
Ya terminé el total de esas 4 vueltas. Lo que vamos a hacer, dejamos el hilito largo acá, cortamos, buscamos la agujita lanera, vamos a ensartar esta aguja y escondemos hilo. Súper importante, todos estos procesos que involucren esconder el hilo tienen que trabajarlo con seriedad y tomárselo con mucha responsabilidad, ya que es como la base de todo. Yo siempre insisto mucho en eso, porque qué tal que realicen un trabajo tan minucioso como son este tipo de labores que involucran tanto tiempo, esfuerzo, dedicación, para que después cuando las personas lo vayan a lavar, que no sabemos cómo la va a lavar, si en la lavadora, si la va a lavar a mano. Entonces después se los digo porque me ha pasado. Yo hace tiempo hice una colcha, un tendido con unos Grammy y estaba como de adorno en un mueble. Bien, y como en ese mueble se sientan los niños, y bueno, pero eso hace años que yo hice ese trabajo. Y la tuve que un día agarrar y reparar completamente porque se le estaban soltando algunos hilos. Entonces, ¿qué sucedió? Que la forma como yo hice los remates de hilo, como escondí los hilos, no quedó con un buen acabado. Okay, cortamos hilo acá. El perro. Ya se cayó el perrito. Ajá, entonces bueno, muchísimas gracias gente por llegar hasta acá, súper agradecida con el apoyo que me han estado brindando en los diferentes tutoriales. Los invito a que realicen este proyecto, vieran lo chévere que queda. Para un obsequio está maravilloso, yo les sugiero, y sobre todo, como les digo, particularmente a mí me da mucho calambre en los pies y lo único que me quita los calambres es acostarme con medias. Así es que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda dejarme un comentario, compartir este tutorial a quien tú consideres que le va a ser de utilidad, y ha sido un placer para mí estar con ustedes y traerles este lindo tutorial.